Muy bien, Clara, ya entró. Ups. ¿Qué pasó? Aquí. A ver. Muy bien, chicos. Acá me voy a tener que agachar para que me vean. Hola, Miss. Hola, buenas tardes, Renzo. Buenas tardes, Miss. Se me va la imagen, no sé por qué, no sé usar esta cosa. Muy bien. A ver. Hola, Pedro Sotelo. No, Pedro Sotelo, no. Pedrito, ahora no vamos a tener reunión contigo. ¿Tú eres de primero o de segundo grado? Pedro Sotelo. Hola, Pedro. Pedro Sotelo, si es de primero o segundo grado, por favor. Hoy día no tengo reunión con ustedes. Deben ser ustedes, no sé si es de primero o segundo grado, pero ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, creo que sí me escuchan. Bueno, con el niño Pedro Sotelo, por favor, no voy a tener clases ahora, me toca con ustedes más tarde. Bueno, otro día. Ya, a ver. Ya, chicos, los acabo de silenciar a todos, si no, no voy a poder hacer la clase. Bueno, qué bueno que los encuentro a todos aquí. A ver, voy a necesitar hacer saber quiénes están aquí. A ver, registro secundario. A ver. Bueno, hasta que se abra. A ver, chicos. Bien, hemos estado viendo con ustedes acerca de este libro y ya hemos visto acerca de, estamos viendo justo la inspiración divina. Entonces, se supone que ustedes ya han estado silenciados participantes. No. A ver, ¿cómo es esto? Estoy en una máquina que no la sé utilizar. ¿Aló? A ver. Todo se puede. Ya hemos llegado hasta acá. Si podemos más. A ver. ¿Invitar? No quiero invitar a nadie. A ver. Bien. Espero que ya todos estén conectados. A ver, reiniciar audio, silenciar a todos, reiniciar. Por acá entonces. Ya. Entonces, chicos, espero que hayan podido hacer su trabajo. Yo les envié sus hojas por el modo para que puedan rellenar. Y ya hemos estado viendo acerca del canon de la Biblia. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, algo que no entiendan? ¿Aló? Chicos, permitir participar de... Ya. ¿No? No, Miss. No. No. A ver, ¿alguien que no haya entendido algo, por favor? ¿Aló? Bien, entonces vamos a seguir. A ver, con ustedes hemos estado viendo acerca de la inspiración divina. Y habíamos visto que Dios... ¿Perdón? Ya, ahora sí. Habíamos estado viendo que Dios ha inspirado su palabra. Tal es así que nosotros podemos leerla y podemos entender que esas narraciones nos sirven a nosotros para nuestra vida y para poder aplicarla también a nuestra vida. Entonces,
el niño Pedro Sotelo, la familia Sotelo, por favor, los niños de primer y segundo grado tienen otro día su clase. Hoy día no voy a tener con los más pequeños, ¿ya? Entonces, por favor, los niños pequeños, el día miércoles a las 9 de la mañana voy a tener con primer grado y el día viernes a las 10 de la mañana voy a tener con segundo grado. Entonces, los niños que estén en primer y segundo grado en esta clase no les corresponde, es para el viernes a las 10 de la mañana con segundo grado y para mañana miércoles a las 9 de la mañana con primer grado. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvemos a tercer año secundaria. Muy bien. Entonces, hemos estado viendo la inspiración divina. Ya sabemos que Dios inspiró... Miss, No, sí. somos segundo. Somos segundo. Ay, perdón, segundo grado. Segundo año de secundaria. Lo que pasa es que ha entrado un niño de... Ok. Entonces, pero con ustedes también hemos estado viendo la inspiración divina, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Sí. Ya. Ahora, lo que pasa es que en esta máquina no puedo abrir mi USB. Está, muy bien. Entonces, hemos estado viendo, aquí está, ¿qué es esto? Daria. Acá está. Entonces, hemos estado viendo este PPT. ¿Ustedes lo ven ahí? ¿Pueden verlo? Chicos. No se ve. No, no se ve. Ya, ok, voy a ver esto. A ver. Ya, ya, entonces vamos a... Chicos, ¿por qué están garabateando, por favor? ¿Quién me está haciendo esa travesura? Paola. Paola Lavado. ¿Quién me está haciendo esa travesura? Ya, gracias. Zarra. Necesito este PPT. ¿Cómo hago con este PPT? Eso es lo malo cuando uno no conoce el aparato que está usando. Ya, bueno. Entonces, nosotros hemos estado viendo, referente a la pantalla, compartir. Entonces, ¿ya ustedes ven el PPT, no? ¿Ah? Sí, ahora sí. Ya, genial, gracias. Entonces, hemos estado viendo caminando por el Antiguo Testamento, ya hemos visto qué es la Biblia, las preguntas que nos hacemos en torno a ella, es decir, cuál fue su origen, cuántos libros tiene, cuáles son sus divisiones principales, cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Este de acá, por ejemplo, es la Biblia y ya sabemos que la Biblia tiene 66 libros, que están divididos en dos partes principales. El Antiguo Testamento antes de Jesús, el Nuevo Testamento después de Jesús. Muy bien, ahí estamos bien. Después hemos visto las formas de estudio de la Biblia, como literatura, sabiendo que tiene... Ay, aquí está haciendo un ruido tremendo. A ver. Pero ya los puse a todos en mute. Ya, ahora sí. Entonces, otra vez, ya hemos visto que en el Antiguo Testamento encontramos libros que están escritos, o sea, viéndolo desde el punto de vista literario, hay libros que están escritos en prosa, otros están escritos en verso, también encontramos algunas parábolas, algunas historias, como por ejemplo la historia de Moisés, algunos proverbios que los encontramos en el libro de Proverbios, también algunas profecías que están, por ejemplo, los libros de la profecía como es Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Elías, Jonás, etc. Después, como historia, también nos fijamos en las fechas en las cuales fueron escritos estos libros y el lugar donde fueron escritos. Los lectores a quienes iban escritos, por ejemplo, hay cartas, como las cartas de Pablo, que fueron escritos a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Tesalónica, eso en el Nuevo Testamento. Y también como teología vemos al texto como la palabra de Dios y buscamos su significado en el original y su pertinencia para hoy. O sea, eso que sucedió en el Antiguo Testamento, que narra la palabra de Dios, cuán pertinente es en mi vida, si verdaderamente lo puedo aplicar o no. Entonces, todo eso ya lo hemos revisado. También hemos visto qué debemos considerar al estudiarla. Primero, debemos observar lo que estamos leyendo. Después debemos investigar, o sea, no solamente quedarnos en la mera observación, sí, esto, acá dice esto, sino también por qué dice esto, cuál es el trasfondo del texto para poder contestar a nuestras preguntas y consultar también otros pasajes bíblicos que encontremos en la Biblia. Después, interpretar el texto en base a lo que hemos investigado y meditando en la lectura, porque tiene una enseñanza para nosotros. Y finalmente, ponerlo en práctica, que es lo más importante. No solamente saber que la palabra de Dios dice algo, sino que eso debemos aplicar en nuestras vidas porque es bueno y es necesario para nosotros, para que nuestra vida sea mejor. Luego, y esta es la parte donde hemos entrado, la inspiración de la palabra de Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios y ha sido escrita por varias personas, distintas personas en distintos años, pero sin embargo, todos ellos han sido guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento llegó a existir. ¿Por qué? Porque han sido narraciones que se han dado, que las han escrito, han habido escribas que las han escrito, y han sido narraciones de tiempos pasados, desde un inicio que iba siendo pasada de generación a generación, contada de padres a hijos, a los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Hasta que después fue escrita, llegó a ser escrita. Entonces llegó a existir desde el Antiguo Testamento, por el mismo Antiguo Testamento que fue narrado entre ellos de manera oral y también por otros libros que ayudaron a dar idea de por qué se sucedieron todas esas cosas en ese tiempo. También el Antiguo Testamento tiene autoridad para nosotros. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, básicamente por eso. Ahora, el canon también ya lo hemos visto. A ver, este es otro. La palabra canon se utiliza para describir, ¿qué cosa? Para describir los libros que usaba el pueblo de Israel en la Torá. O sea, era el libro inspirado por Dios para los israelitas. Ese es el canon. ¿Y empieza con qué? ¿Con qué libro? A ver, chicos, espero que no se me hayan dormido. ¿Dónde están? Génesis. Acá están. Entonces, ¿con qué libro el Antiguo Testamento? Con el Antiguo Testamento empieza con Génesis. Génesis y termina con el libro de Malaquías. Muy bien. Eso ya es fácil porque ya lo han hecho, ¿cierto? Y después seguimos más adelante y nos habla acerca, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿con qué libro empieza? Mateo. Mateo. ¿Y termina con? Apocalipsis. Correcto. Gracias. Muy bien. Ahora, la palabra canon tiene su origen en la palabra griega que significaba vara o palo. Palo o caña. En el Antiguo Testamento, como les dije en la mañana, no usaban cintas de medir, ni reglas, ni nada por el estilo. Ellos, por varas, medían las cosas y daban la idea de que la vara era una medida.
como era una medida, era usada para también medir nuestras propias vidas. Por eso ven a la palabra de Dios como la vara, como el canon. Muy bien. Después, la historia de la formación de los libros del Antiguo Testamento. Ya habíamos dicho que el Antiguo Testamento duró en su proceso de escribir ¿cuántos años? Perdón, por lo menos 1000 años. Correcto, por lo menos 1000 años. Y antes de tomar la forma escrita, ¿cómo se presentó? ¿Cómo existía? De forma oral. En forma oral, en forma de relatos, tradición oral. Detrás del trabajo de los autores, ¿qué es lo que vemos? La inspiración de espíritu de Dios. ¿Aló? Entonces, Dios estaba detrás en la inspiración de los escritos. Muy bien. Otra vez, gracias por silenciarse. Entonces, después ahora pasamos a la extensión del Antiguo Testamento. Acá hay dos cosas que debemos aprender. La palabra de Dios que nosotros usamos, ¿cómo se llama? La Biblia que nosotros usamos, es la Biblia cristiana evangélica que usamos, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia que utiliza la Iglesia Católica Romana tiene más libros. ¿Por qué? Porque ellos consideran también los libros deuterocanónicos. Y eso es lo que explicaba acá la extensión del Antiguo Testamento. Los libros deuterocanónicos siguen el canon de la Biblia hebrea, pero también tienen unos libros que aparecen en la sección aparte que se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Estos libros eran parte de la traducción de la Biblia hebrea al griego, hecha hecha antes del tiempo de Cristo. Y estas iglesias lo que habían hecho deutero significa segundo, y canónico significa el canon, que es los libros que considera la iglesia judía. Entonces, estos libros eran los segundos, el segundo canon, que llega en una época posterior. Entonces, estos son considerados dentro de las Biblias católicas, pero las Biblias cristianas evangélicas no los consideran. Los consideran no porque no son importantes, sino porque simplemente los consideran como libros que nos informan, libros históricos, pero no dentro del canon de la palabra de Dios. La palabra apócrifo significa escondido, y la palabra deuterocanónico significa segundo canon. El hecho es que el desacuerdo no tiene que ver con la Biblia hebrea, sino con los libros que son añadidos, o sea, los deuterocanónicos. ¿Cuáles son? Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith y otros más, que ustedes ya los han leído. Toda esta información es necesaria que ustedes la sepan. ¿Por qué? Porque cuando de repente estás conversando y te hablan acerca de los libros deuterocanónicos, tú dices, no, esos libros no existen. Sí, sí existen. Sí existen y son considerados por algunas Biblias. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy tiene esos libros deuterocanónicos. ¿Nosotros los rechazamos? No, los consideramos como parte de una información histórica de la Biblia, pero no como una inspiración bíblica. Después, autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, por favor? A ver. Gracias, Yanela, por incorporarte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, mis. No, todavía. No, nada. Ya, todo claro. Cualquier cosa, pregúntenme. Si yo les puedo responder, lo hacemos. Si no, para la siguiente vez. ¿Ok? Ya. Gracias. Entonces, otra vez los vuelvo a silenciar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya. Listo. Entonces, la autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios. La Biblia tiene una larga historia de desarrollo. Los manuscritos originales ya no existen y en muchos casos nunca existieron, puesto que el mensaje era oral, o sea, se contaban unos a otros.
Pero nosotros hemos visto que han hallado, no sé si a ustedes les presenté el video de los rollos de Qumran. ¿Me pueden decir así con su mano si es que se los presenté? ¿Les presenté o no les presenté? A ver, ¿pueden marcar, por favor? ¿Les presenté a ustedes los rollos del Qumran, un video? No dio tiempo de terminar el video, Ya, pero sí vieron una parte, ¿no? pero se escuchaba súper bajito. Ah, ya. A ver, vamos a ver si es que lo puedo hacer en esta laptop que es otra, ¿ya? Pero la idea Ya. es que, gracias. Entonces, la idea es que se dieron estas tradiciones orales que se contaban unos a otros y en muchos casos se escribieron. Y, por ejemplo, en el tiempo de Moisés hubo un tiempo en que lo escribieron, después le sucedió varias cosas y el siguiente escritor, el siguiente escriba, volvía a escribir lo anterior y agregaba lo nuevo. Y después el siguiente escribía lo anterior y agregaba lo nuevo. Entonces al final tenían toda la información y pasaban los años y tenían cada vez la información y corroboraban entre un escrito y otro para ver si era conforme a lo que se decía. Y como acuérdense que el pueblo judío estuvo 40 años en el desierto, 40 años, ya se imaginan que entre tradición y tradición ellos tenían que ir escribiendo y tenían que tener un lugar donde guardarlo, pero en el desierto pues es bien difícil que abras una caja fuerte y guardes ahí tus cosas de valor, entonces simplemente en el desierto todo es arena, cuando llegaban a algunas cuevas, ellos guardaban ahí porque si en algún momento lo necesitaban, podían regresar a ese lugar y sacar la información y de ahí leer, porque eso para ellos era muy valioso su historia. Un pueblo sin historia es un pueblo que vuelve a repetir los mismos errores. Y para ellos era muy importante el hecho de guardar sus historias y sus tradiciones. Es más, en la actualidad, si no me equivoco, hasta el mismo pueblo de Dios, el pueblo judío, ellos continúan leyendo las historias pasadas y ellos también tratan de entre sus hijos, enseñarles, inculcarles la palabra de Dios, de tal manera que creo que si no me equivoco, ellos se saben desde el Génesis hasta el Deuteronomio de memoria. ¡Wow! Y saben que practicar cosas de memoria es bueno porque te ayuda a desarrollar tu cerebro está constantemente trabajando. Yo, por ejemplo, a los niños de primaria les hago buscar palabras en crucigramas y en algunos les hago palabras escondidas o les hago palabras cruzadas porque eso les ayuda a desarrollar su agilidad mental y su memoria. También es importante leer porque tú a través de la lectura, uno, aprendes muchas palabras nuevas. Dos, vas acostumbrándote a entrar en el hecho de leer y de identificarte con lo que estás leyendo y también porque te ayuda a después analizar y evaluar lo que lees y tener también un concepto propio de lo que estás leyendo. Todo eso es muy importante. Muy bien, entonces seguimos. Algunos libros llevan el nombre de una persona, por ejemplo, de un profeta. Los profetas no elaboraban sus mensajes en forma escrita, sino que otros se responsabilizaban de estas tareas. Algunos de estos mensajes pueden haber sido aumentados por comentarios de los discípulos, del profeta o de otras personas que vivieron en estos años o mucho después. Por ejemplo, si queremos ver un ejemplo acerca de esto, podemos ver lo de Moisés. Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto a través del desierto, tuvieron que ir hacia una tierra que Dios les había prometido. Era la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán vivía ya gente, pero Dios les había prometido esa tierra a ellos. Lo malo de esta gente que eran idólatras. Entonces habían los amalecitas, los moabitas, los aratitas y otros más. Entonces Moisés sacó al pueblo de Dios a través del desierto y les dijo que al lugar donde fueren tenían que luchar contra esa gente, tenían que derrotarle y desaparecer todo ese pueblo porque realmente Dios es un Dios celoso y no le gusta la idolatría. Entonces, el pueblo de Dios, bueno, primeramente ponemos en su situación, así como nosotros ahora con el coronavirus.
Estaban en un lugar donde no había agua, ni comida, ni una ducha, después no había casas, no había un montón de cosas. Entonces, mientras ellos caminaban en el desierto, y fueron 40 años, pasaron un montón de cosas difíciles. Entonces, cada cierto tiempo, nosotros vemos que el pueblo de Dios se enoja y se rebela contra Moisés. Y lo acusan de haberlo sacado de Egipto, que sinceramente es difícil, ¿eh? Porque yo, mamá, con mis hijitos, caminando por el desierto, y de repente me dije, mamá, tengo sed, mamá, tengo sed. ¿Y ahora de dónde sacamos agua? Si acá no hay ningún caño, ni ningún lugar donde saquemos agua. Entonces, la gente se enojaba y se rebelaba. Entonces Moisés iba donde Dios, oraba y le decía, Dios mío, mira lo que me está pasando, por favor, ayuda. Entonces Dios le decía, pues anda a tal sitio, golpea la roca y va a salir agua. Y así sucedía. Entonces ellos veían el milagro y decían, wow, de una roca saliendo agua, Dios es grande. Porque de ninguna roca sale agua. Pero Dios permitía que sucediese esto. Ok. Ellos también pasaron un montón de otras cosas. Y en una de esas oportunidades lucharon contra los amalecitas. Los amalecitas, oyendo de que ellos eran un pueblo que ya habían vencido a otros pueblos, dijeron, ah, no, vamos, los atacamos cuando estén están desprovistos de ninguna cosa para defenderse, de improviso. Y entonces, ¿qué hicieron? Los atacaron y cogieron varios rehenes. Ahí el pueblo de Dios comenzó, Dios mío, por favor, ayúdanos. Entonces, Dios agarró y le dijo, ok, yo les voy a ayudar. Josué se puso a luchar contra los amalecitas otra vez para recuperar a sus rehenes, a la gente que habían tomado de rey, y Dios, y cada vez que Moisés levantaba sus manos para pedir a Dios esto, entonces Israel ganaba. Pero lógicamente, mira, ahorita te pones a levantar los brazos, todos levanten sus brazos, quédense ahí un rato mientras yo hago la clase. Y mientras yo estoy hablando, pasa el tiempo y pasa el tiempo, y los amalecitas seguían luchando, y mientras Moisés tenía los brazos arriba, entonces iban ganando. Pero llega un momento en que los brazos se te cansan. Y mira, estamos un ratito, pero quédate 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y ya comienzan a fastidiar los brazos. Entonces, Moisés de repente comenzaba a bajar los brazos, y los amalecitas comenzaban a ganar. Entonces Moisés, Señor, por favor, y otra vez los israelitas comenzaban a ganar y los amalecitas perdían. Y así Moisés estuvo buen rato. Ahora, date cuenta, una guerra no es 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no. A veces dura horas. Y Moisés con los brazos arriba, ¡au! Pero seguía con los brazos arriba, y mientras los bajaba, bien. Y era una situación difícil para ellos. Cuando Aarón, su hermano, y Hur se dieron cuenta, entonces lo que hicieron fue cogerle los brazos. Entonces Moisés tenía los brazos arriba porque su hermano y Hur le levantaban los brazos. Y así fue como el pueblo de Dios ganó. Carlos Liberato, ¿puedes, por favor? Y ya, gracias. Entonces así fue como el pueblo de Dios ganó. Entonces, Moisés en ese momento con los brazos arriba y la gente peleando, ¿iban a escribir su historia? Alguien tenía que escribirla. Entonces, a veces no han sido los mismos participantes de la situación los que narraron o escribieron la historia. Los que narraron sí, pero los que escribieron la historia no. Han tenido que ser otros, para eso eran los escribas. En estos casos, el texto no se limita exclusivamente a las palabras originales de la persona, sino es producto del relato de varias personas. ¿Por qué? Porque si yo veo que cuando Moisés alzaba sus manos, el pueblo ganaba, y cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo perdía, entonces yo concluyo, Dios estaba con él y estaba dándole la victoria porque Moisés estaba buscando a Dios, estaba alzando sus manos en señal de búsqueda de Dios. Y entonces así era como Dios les decía, miren, si ustedes insisten y me buscan, yo estoy con ustedes. Pero si ustedes me dejan. Y de eso se dieron cuenta Aarón y Hur. Y alguien estaba observando eso y alguien lo redactó. Entonces, Dios se presenta en nuestras vidas así, mostrándonos con ejemplos
que Él de todas maneras está con nosotros. En esto del coronavirus, nosotros estábamos conversando en el tiempo anterior de que hay personas que han tenido situaciones muy difíciles que pasar. Nosotros no lo vemos. Nosotros estamos en casa tranquilitos, cubiertos por 4 paredes, y nadie entra acá y no tenemos peligro. Tenemos luz, agua, teléfono, celulares y otras cosas más. Pero las personas que están en la calle y las personas que no tienen qué comer y las personas que no tienen dónde dormir, es una situación muy, muy difícil. Y entonces, Dios no es justo, Dios siempre es justo, pero somos nosotros, los seres humanos, los que verdaderamente entre nosotros mismos no hacemos justicia. Hoy día, por ejemplo, escuchaba al presidente que decía, todos tenemos que colaborar, todos tenemos que poner el hombro, porque nos hemos acostumbrado a ser muy individualistas. O sea, yo en mi casa seguro, normal, lo que los demás, que les pase lo que sea. No. ¿Y sabes cómo estás ayudando tú en esta pandemia? Quedándote en tu casa. No estoy haciendo nada. El hecho de que te quedes en tu casa es bastante, porque si tú te contagias y vas por la calle, tú puedes contagiar a otros. Y empezamos otra vez desde cero. Son 12 días hasta que los síntomas se presenten y 12 días más o 15 días más hasta que se vuelva más contagioso. Pero en los 12 días primeros ya contagias y en los 12 días restantes también contagias. Y hasta que te pase, después de que te pasa, ahí recién ya se puede decir, ok, ahí paró. Entonces prácticamente es un mes que seguimos metiéndonos acá. Toda persona que sale es persona que está expuesta y que nos expone a todos, es volver a cero todos. Regresar va a ser muy difícil, regresar al inicio. Ya el presidente ha hablado y ha dicho que bueno, que esto se va para largo y que tenemos que cuidarnos, tenemos que poner nuestra parte. Ok, es muy difícil para todos estar metidos. Nos limita demasiado. Pero lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Es un cliché que ahora se está usando, pero es algo que es muy real. Y si no lo haces, entonces, ¿cómo se puede hacer para mejorar esta situación? Entonces debemos ser conscientes de eso. Dios nos ayuda, Dios nos está proveyendo de una u otra manera de todo. Y tal vez con ciertas limitaciones, pero es para que aprendas también a lo importante que es cuando tú sales. Debes aprender que hay tiempos en los cuales hemos estado metidos, no hemos podido salir ni hacer nada, pero cuando tú puedas salir, trata de hacer las cosas que no pudiste hacer, pero cosas buenas, ¿no? También, como dicen, sí, me voy a ir a fiestas, me voy a ir por aquí, me voy a hacer... Ahora no puedes hacer nada de eso. Y si lo harías, nos contaminarías a todos. Entonces, debemos estar muy conscientes de lo importante que es tener la libertad de salir y de hacer muchas cosas. ¿Perdón? Ya. Entonces, después, cuando se reunían las familias, escuchaban a quienes, a los ancianos. Aprovecha en tu casa, que tienes a tus abuelitos, inclusive a tus mismos padres, escucha lo que te tienen que contar. Todos tenemos algo que contar. Y hay cosas que nos ayudan para no cometerlas, y hay cosas que nos ayudan para crecer, para ser mejores, o para aprender nuevas cosas. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, en el colegio me enseñaban costura. Y a veces, por ejemplo, ya en casa, nosotros ya en esta generación, a nadie le enseñamos a coser. Entonces estamos tan ocupados viendo nuestros trabajos, cómo tenemos que hacer nuestras cosas, pero cosas importantes, vitales, que nos van a ayudar o les van a ayudar a ustedes más adelante, no lo hacemos. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sepa hacer mayonesa. No, pero mayonesa me voy a la tienda y me saco. A ver, ahora anda a la tienda y saca las redes.
Es sencillo hacer mayonesa, que te enseñe tu mamá. ¿Por qué? Porque cuando tú estés solo o sola en tu departamento y no puedes ir por A motivos a la tienda, sabes cómo hacer algunas cosas que son sencillas, ¿no? Aprender a cocinar algo sencillo para que tú, cuando estés solo, lo puedas hacer, es importante. O cuando tú estés en otro lugar, también lo hagas, es importante. Me acuerdo cuando uno de mis hijos fue a una tarea de responsabilidad social en su colegio y ellos habían dicho, nosotros vamos a ayudar a los niños de otro colegio que estaban en necesidad a hacer unas bolitas de galleta con leche condensada. Entonces ellos hacen sus bolitas, le ponen coco, todo, y los venden. Y así se van generando su plata para que después ellos puedan hacer un pequeño negocio y así poco a poco. Entonces los chicos fueron al colegio y hablaron con los niños y le dijeron, así se chanca la galleta, ya, galleta pueden conseguir, galleta vainilla, ya, usan caro la galleta, muy bien. Aquí tenemos una lata de leche condensada, muy bien. ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? Y agarraron la lata y no sabían cómo abrirla. En ese tiempo no había eso de que se jala y se abre fácil. No sabían cómo abrir la lata. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque ni siquiera eso están acostumbrados a hacer. No se abren uno mismo las latas, sino tu mamá te lo abre, tac, listo, ya toma. Se acabó. O ya te dan tu leche hecha. Pero uno debe aprender a hacerse sus cosas. Es una forma como también ayudas en tu casa. Tú te haces tu desayuno. Tú, si hay yogur, te haces tu yogur. Si hay leche, te preparas tu leche con eco, con cocoa, con té, si te gusta con té, pero tú te lo preparas. ¿Cuántas cucharadas de azúcar te ponen? No sé, mi mamá siempre lo hace. Ok, empieza a hacerlo tú y aprende a hacerlo tú. Tú te cortas tu pan y le pones mantequilla o lo que haya, huevo, qué sé yo, pero tú te empiezas a preparar tus cosas. ¿Por qué? Porque así es como nosotros empezamos a aprender. Nuestros antepasados lo hacían. No teníamos esta forma ¿cómo se llama?, de comunicar, ¿no? Imagínense que en el tiempo cuando yo era chiquita habían los teléfonos con discado. Entonces tú tenías que discar para poder hablar por teléfono. Y cuando le querían poner seguro al teléfono, le ponían un candado al disco, entonces ya no podías mover. Pero uno siempre se las ingenia, ¿no? Y golpeábamos, marcábamos el número. Yo llamaba así, traviesa yo, pero así hacíamos. Entonces, uno siempre puede romper las reglas. ¿No es bueno? No es bueno. Porque si te ponen un límite es por algo. Pero así hay cosas que uno puede compartir con su familia y nos enseñan, nos ayudan, nos hacen conocer mejor a las personas. Y a veces estamos juntos en una casa, pero no nos conocemos. No sabemos cuáles son nuestros gustos, qué color te gusta, qué almuerzo te gusta, y cosas así. Entonces, acá ellos, los israelitas, se reunían y escuchaban a los ancianos. Y los ancianos les comentaban lo que ellos habían vivido y todo lo que habían hecho. Y eso les ayudaban a los otros para poder aprender y si habían cosas buenas, hacerlas, y si no, simplemente evitar esas cosas. Y llegó el día que los relatos orales tomaron forma escrita. Y también por eso es que tenemos la Biblia y otros libros más. El hecho de que un libro lleve el nombre de una persona no quiere decir que dicha persona lo haya escrito. Ya eso hemos visto. Porque, por ejemplo, Moisés no escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y el Éxodo, ¿no? Sino que hubieron escribas en ese tiempo. Entonces, la Biblia tiene una larga historia de desarrollo. Algunos relatos bíblicos fueron transmitidos oralmente. Los profetas normalmente no escribieron sus mensajes. La palabra manuscrito significa escrito a mano. A veces los manuscritos varían por errores de los copistas. En el principio, en el primer siglo, se estableció el texto como autoridad. Y podemos confiar en el texto actual porque es obra del Espíritu Santo. Ya las divisiones del Antiguo Testamento, ustedes ya lo saben, la ley, que es los primeros 5 libros de la Biblia, me queda un minuto, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después siguen
los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después siguen los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y después siguen los profetas de la Biblia, que no sé si lo saben, pero eso no los tengo acá ahorita, pero son Isaías, Jeremías, Lamentaciones,